En las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, aprendemos de que la vid era la ilustración del pueblo de Israel. Dios esperaba que su vid, es decir, su pueblo, Israel, diera excelentes uvas, pero en cambio dio uvas agrias, le llaman silvestres en las Escrituras. Y el pasaje que vamos a leer ahora un momento en Isaías 5, pues nos narra de una manera impactante, ¿no? Es decir, a través de esta preciosa ilustración, nos narra a nosotros, nos ilustra cómo Dios espera o esperaba en aquel entonces de su pueblo que diera frutos para bendición no solamente del mismo pueblo, sino para el mundo entero. Pero se convirtió en un pueblo peor que los pueblos vecinos. Vamos a ver Isaías 5:2 como lo dice. Dice, miren lo que Dios hizo todo alrededor y dentro de su pueblo para que hubiese bendición. Dice, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Aquí encontramos, hermanos, una de las enseñanzas más extraordinarias acerca del papel de Jesucristo aquí en la tierra, su ministerio en el mundo. Y es que Jesús tomó ese lugar, Jesús tomó el lugar de la vid, con la diferencia en que Israel había sido nombrada vid por Dios. Ahora llega Jesucristo y Él se nombra a sí mismo la vid verdadera. Algo parecido así a la ilustración que encontramos en cuanto al primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán falló a causa del pecado. Cristo, el segundo Adán, perfecto, sin mancha, sin pecado. La primera vid falló, pero Cristo, la vid verdadera, es la que nos va a nutrir para vida eterna y para bendición. Ser la vid de Dios es el privilegio que tenía el pueblo de Israel y no supo apreciarlo. Mis queridos hermanos, Cristo se nombra a sí mismo la vid verdadera. En primer lugar, Cristo nos ha dado un privilegio. Ya es importante que entendamos que es un privilegio el ser pámpano de esa vid. O sea, nos ha hecho pámpanos, dice el versículo 5, ¿no es así? Dice, yo soy la vid. ¿Quién es? Jesucristo, ¿no? ¿Vosotros qué? Los pámpanos. Bueno, ustedes saben que un pámpano, o sea, la rama de donde salen todas las frutas, o el fruto del árbol, ustedes saben que no sirve para hacer un mueble, ¿verdad? Esa parte ahí de madera no sirve para hacer un mueble, ni tan siquiera para una estaca, pero sí sirve para dar frutos, incluso frutos que a veces el racimo pesa más que la propia rama o el propio pámpano, ¿no es así? ¿No lo han visto? Yo he visto en mi patio donde tengo árboles con frutos, tengo matas de mango, tengo matas de aguacate, tengo plátanos, tengo también mamey, tengo también, te me olvidé algunas cosas que tengo ya, anón, guanábana, tengo varias de estas cosas. Y he visto cómo a veces se llena un pámpano que uno dice, ¿cómo puede aguantarlo? Soportar el peso, ¿verdad? Dios es maravilloso. Pero ¿sirve para eso o para no dar ningún fruto y solamente para combustible para el fuego? Ahora, el Señor Jesucristo está ilustrando a través de este ejemplo que estamos viendo de la vid, que así como el pámpano, o sea, esa rama, no puede dar fruto si no está conectada a la vid. No es posible que una persona pueda dar los frutos del Espíritu de Dios si no está conectada a Cristo. Esta es la realidad.
espiritual, ¿no? Es interesante cómo el Señor usa esta ilustración para hablar de una verdad tan grande y tan importante. Hay mucha gente religiosa, pero no están conectadas a Cristo. No tienen la vida de Cristo en sus corazones. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Entonces, estamos viendo que el Señor Jesucristo hace esta enseñanza a través de esta ilustración. Ahora, ¿por qué nos habla así? Bueno, sabemos que Él tiene toda autoridad, pero también porque hemos sido elegidos por el Señor para esto. Miren cómo lo dice Juan 15, 16. Qué interesante, ¿verdad? Cómo en medio de todo esto Él habla de la elección de Él. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y la Biblia nos enseña que la elección es algo de Dios. Es interesante como Dios eligió a Israel. Bueno, el resto del mundo podrá haber dicho que no era justo que Dios hiciera algo así, pero Dios escogió a Israel, que en este caso para que fuera la vid. Y la elección pertenece a Dios. Nunca el hombre ha sido el que ha tenido la acción para que Dios reaccione. Es al revés. El Dios soberano siempre ha accionado para que el hombre accione. Y Dios a través de las Escrituras habla de diferentes tipos de elección. Y fíjense que dice la palabra de Dios en Romanos 3:11 muy claramente que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esa es la naturaleza del hombre. Por eso es que el hombre, sin la ayuda de Dios, sin la gracia de Dios, el hombre nunca buscaría a Dios. Saben que David Ben Gurion, que él fue el primer ministro de Israel hasta el año 1948, cuando Israel se hizo Estado. Por cierto, murió en el año 73. Pero él enseñaba y decía que Israel era un pueblo especial porque Israel había escogido a Jehová. Y claro, él usaba el texto de Josué 24:15 que dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esta es la decisión del creyente, de que es parte del pueblo de Dios, de serle fiel a Dios, de adorar a Dios. Y en la familia, porque esto tiene que ver mucho con el hogar también, los padres son los que tienen que decidir, y esa es una decisión de Josué. Mientras que el resto del pueblo estaba adorando imágenes y haciendo y deshaciendo, él decidió y dijo, yo y mi casa vamos a adorar a Dios. Y esto es muy importante y vamos a servir a Dios. Esto es una decisión importante. Pero todas estas cosas muestran la obra de la gracia de Dios en las personas. Lo que David Ben Gurion quizás nunca leyó fue a Deuteronomio 7:7. ¿Qué dice Deuteronomio 7:7? Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. En cambio, Dios lo escogió. Dios no escogió a Israel porque era el mejor en comparación a todas las demás naciones, sino porque decidió elegirlo solo por gracia. Así es la obra maravillosa de nuestro Dios. Así que el Señor nos ha hecho pámpanos, nos ha escogido para que seamos pámpanos por la gracia a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hermano, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos sino los creyentes, los que tienen fe en Jesucristo, los que viven según la voluntad de Jesucristo, los que viven y mueren con esta clase de fe? Son las personas temerosas de Dios que están conscientes de una realidad espiritual y están conscientes de una vida real después de la muerte y que es muy importante. Estas personas han venido a Jesucristo como Señor y Salvador en su vida y el Señor los ha hecho pámpanos. Nosotros tampoco éramos lo mejor de este mundo, sino lo peor. Es más, el apóstol Pablo se consideró el peor de todos los pecadores. Cuando yo miro mi propia vida, digo, Señor, qué misericordioso tú has sido conmigo. El Señor es bueno y misericordioso. Miren cómo lo dice 1 Corintios 1, 26 al 29. Estas cosas nos hacen a nosotros apreciar la salvación que tenemos y nos humillan delante de Dios. Dice el pasaje, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos. Fíjense que en mayoría, está hablando ahora de cuando dice muchos, en la mayoría, la regla.
¿no? Es así, quiere decir que hay algunas excepciones, hay algunos ricos, hay algunos élitos o conocedores y sabios en el mundo que van a ser salvados por el Señor. Pero la regla en general dice aquí, muchos, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo, ¿qué? Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte ante su presencia. Toda la gloria y la honra para nuestro Dios. Es decir, que el que se cree que sabe mucho, no sabe nada. La verdadera sabiduría es la que da Dios, es la sabiduría espiritual. Es decir, a personas que no tendrán mucho conocimiento en este mundo de estudios, porque cuando dice aquí muchos en la carne, se refiere a los sabios, a aquellos que han adquirido conocimiento, sabiduría en estudios humanos y en este mundo, pero sin la intervención del Espíritu de Dios. Hermano, toda la historia de la expansión de la iglesia demuestra esto. Es decir, es una victoria progresiva constantemente de ese tipo de gente, de ignorantes, de personas humildes, personas de todos los niveles. Gloria sea al Señor. Y originalmente Dios diseñó la sabiduría humana para que el hombre conociese a Dios, pero sabemos que el pecado lo echó a perder todo. El pecado nos aleja de Dios y nos hace ir en contra de la voluntad de Dios. Pero la sabiduría de Dios se revela. Dice aquí la palabra, nos enseña a los necios, a los débiles, a las gentes comunes como nosotros, es decir, para aquellos que simplemente a través de la fe en Jesucristo, como Señor y Salvador, pues alcanzan. Qué maravilla saber esto. Gloria sea al Señor. Dios claramente recibe todo el mérito, ¿no? Y toda la gloria y toda la honra, ¿verdad? De lograr esto, de salvar aún a aquellos que son torpes en su mente, que no tienen mucho conocimiento. Nadie podrá decir, yo soy salvo porque fui más sabio que el otro. Yo fui salvo porque tenía una habilidad espiritual, una fe natural que es mejor que los demás gente. Sino que Dios obró en su gracia de tal manera que salvó al más vil pecador, lo salva y lo rescata. Así que volviendo al asunto de los pámpanos, hermanos, el pámpano está conectado a la vid, ¿no? Al árbol, ¿no? Y hay una íntima relación. Este es el punto importante que tenemos que mirar. Hay una íntima relación para recibir esa bendición de Dios. Si no hay conexión con Cristo, no hay esa bendición. Es decir, Dios en su misericordia, dice la Biblia que bendice al bueno y al malo también, la lluvia le cae a los dos y muchas otras cosas. Pero en cuanto a las bendiciones y las promesas de Dios para sus hijos, ahí es donde está la cosa. Esto es para los que están conectados con el Señor, ¿verdad? Y que dan fruto. Ahora, no todos darán la misma cantidad de fruto. También me ha pasado esto con mis árboles, que hay años que dan bastante. Si les digo cuántos aguacates tuve este año, se van a quedar boca abierta. 6 aguacaticos. Otros años mucho. Bueno, dio pocos frutos. La idea es que, bueno, ¿qué hice yo? La recorté. No dicen que hay que recortarla. La palabra enseña que hay que recortarla para que dé más frutos. Vamos a hablar de esto ahora un poquito más adelante, ¿no? Pero el asunto es que el problema es cuando el pámpano no está bien conectado, está enfermo, está seco. Esa rama no produce ningún fruto. Pero todo pámpano que está conectado a la vid, va a dar fruto, aunque sea poco, pero va a dar fruto. Y estos frutos, claro que lo vamos a ver ahora a qué se refieren en particular, por lo menos lo más importante. Pero yo quiero pasar ahora a otro término que Jesús usó. No solamente tenemos el privilegio de ser llamados pámpanos, sino también de ser llamados amigos. ¿Qué les parece? En el versículo 15, miren conmigo, Juan 15:15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y este saber es un entendimiento espiritual de comprensión, más allá
de lo que el hombre en su naturaleza puede entender. Por eso leímos lo que leímos anterior, que él hace sabio al necio en este tipo de conocimiento. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que pueden entender en las profundidades espirituales, dice, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amigos de Dios, ¿se ha puesto a pensar en esto? Para usted es importante decir que Cristo es mi amigo. ¿Lo es? Hermanos, miren, yo he escuchado a la gente cómo se sienten bien y orgullosos poder decir que fulano de tal, alguien muy conocido o poderoso, es mi amigo, ¿verdad? Mi esposa me contaba los otros días, ella va a un dentista muy famoso que atiende a los deportistas de los Miami Dolphins y de los Marlins y toda esa serie de gente muy conocida. Pero él empezó a hablar de cómo él era amigo íntimo del jugador de pelota, que ustedes seguro saben enseguida que yo diga el nombre, de Pete Rose, íntimo amigo. Y pudo hablar de cómo él se reunía con él, cómo ha comido en su casa con él y toda esa amistad que había tenido con él. Como a la gente le gusta decir, yo soy amigo de fulano, yo soy amigo de alguien conocido, alguien que fue importante, ¿verdad? ¿Nos gusta eso, sí o no? Esa es la verdad, tener a alguien poderoso, importante, que lo conozcamos y que podamos decir que es amigo. Hermanos, ahora piense por un momento, si Jesucristo, el creador del universo, el rey, la realidad de todo el universo, todopoderoso, es tu amigo, ¿es importante eso o no es importante? Decir, Él es mi amigo. No solo soy un pámpano conectado allí para dar fruto, es mi amigo, hay una relación íntima con Él para disfrutarla. Hermanos, muchas veces no disfrutamos la vida cristiana porque no estamos disfrutando la amistad con Cristo. Ahí está la clave, hermanos. Entonces, en segundo lugar, Cristo nos hace también demanda, porque tenemos que decir, y hemos aprendido, que según los grandes privilegios, así son también, ¿qué? Las grandes responsabilidades, ¿sí o no? Cuando hay privilegio, hay también, ¿qué? Responsabilidades. De esto nadie se escapa en ningún lugar. Y cada cual tiene en todas las organizaciones sus privilegios y tienen sus responsabilidades. En una organización grande, digamos, vamos a decir, en una organización financiera van a haber gente de empleados de todos tipos, hasta aquel que es el que limpia, el conserje, ¿no? Pero cuando hay un problema en la organización, nadie va al conserje, claro, que van al presidente, a los que están en la cúspide, a los que están en cierto nivel. Pero todos tienen su función que hacer. Y asimismo Dios nos da grandes privilegios, pero tenemos responsabilidad. Y ahí es donde vamos a lo que es dar fruto. Hay que entender algunas de estas cosas, ¿no? ¿Y cuáles son esas demandas, hermanos? Bueno, mira, en el versículo 4 al 7, Él nos enseña que tenemos que permanecer en Él. Y está hablando de fidelidad. Mucha gente son creyentes, pero no son fieles como deben de ser al Señor. Es mantener una intimidad en comunión con Él. Dice Él, permanecer en mí y yo en vosotros. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Hay una relación íntima y la palabra es recibiendo del Señor a través de las Escrituras del Señor. Así que hay un concepto aquí de fidelidad, de compromiso. Alguien una vez me dijo, pastor, hay tan poco compromiso hoy en día. La gente no quiere compromiso. No hay compromiso con los matrimonios, no hay compromiso con ninguna cosa, ninguna organización, no hay compromiso con la iglesia, no hay compromiso con Dios. La gente no quiere compromiso. Pero la fidelidad es ser fiel al Señor, y es compromiso, es obediencia al Señor. La otra parte que el Señor menciona en el versículo 3, limpieza. Limpieza, y vosotros estáis limpios por la palabra. Estamos limpios por la palabra. Es muy importante que entendamos, para que no tengamos conciencia de culpabilidad innecesaria, que entendamos que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por nosotros y hemos creído en Él como Señor y Salvador, Él nos ha limpiado de todo pecado.
pasado, presente y futuro. Estamos limpios. Entonces, entendiendo esto, lo que hacemos es que necesitamos ser podados, como cuando hay que podar las matas. Recuerden lo que les dije que pasó con la mata de aguacate en mi casa. Bueno, yo la recorté. Me dijeron, recórtala para que ella dé más fruto. Bueno, voy a recortar, lo tengo contado, fueron 6 aguacates. Vamos a ver ahora cuánto va a dar el próximo año. Pero me han dicho que las recortas y dan más fruto, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esto y hay que hacer esto, hay que recortar, ¿verdad? Podar en ese sentido. Y el Señor dice aquí en su palabra que recorta para que demos más frutos. Qué maravilla esta, ¿verdad? Y eso quiere decir que hay cosas que tenemos que cortar en nuestra vida. Esa es la limpieza. El cristiano tiene que estar consciente de esto. Hay cosas que pueden estar estorbando tu crecimiento espiritual y las bendiciones de Dios. Córtala, quítala, recórtala para que el Señor dé a través del Espíritu Santo los frutos necesarios. Entonces hay que limpiar. ¿Saben que el Señor les dio una lección parecida a esto a los discípulos en una ocasión que le lavó los pies? ¿Recuerdan eso? Empezó con Pedro allí a lavar los pies. Bueno, cuando él habló de la bendición que esto significaba, Pedro quería que le lavara el cuerpo completo. Y él le dijo, no, tú no estás entendiendo este asunto. Ya el cuerpo está limpio, es verdad. Ellos se bañaban, estaban limpios, pero en aquellos días se caminaba no con esta forma de zapatos que usamos hoy en día, sino era como unas chancletas, sandalias que se empolvaban los pies. Y Jesús lo que le está diciendo es que con el caminar de la vida nos ensuciamos un poco los pies. Hay que limpiarlos. Y esto es lo mismo, la misma idea de recortar. Y esto, hermanos, no lo hacemos sustituyendo eso mal que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer por hacer obras buenas. Las obras no resuelven ese problema. Mucha gente quiere aliviar su conciencia haciendo cosas buenas, dándole dinero a un pobre. Esto es buenísimo hacerlo, pero este asunto de relación con Dios se resuelve arrepintiéndonos si hemos hecho algo malo o hemos dejado de hacer algo delante del Señor, con el Señor, a ponernos a bien con Él a través de la fe, que sabemos que Él nos limpia de todo pecado. Y las obras buenas vendrán. Entonces, hermanos, esto es una de las cosas importantes. Lo otro es guardar sus mandamientos. El versículo 10 nos dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ya ustedes se ven cuánto privilegio, pero cuántas demandas también el Señor es obedecerle. Esto me hace recordar cuando llegaron aquellas personas, llegó también la madre de Jesús y los hermanos, y le dijeron a Jesús, tu madre y tus hermanos están allí. Y él dijo, no, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. La obediencia al Señor es lo que nos hace a nosotros tener el testimonio de relación con el Señor. Así que la muestra del amor del cristiano hacia Dios está en que obedecemos al Señor. Como los hijos, cuando los hijos aman a los padres, ellos le obedecen por amor. Y eso es lo que queremos los padres hacer, que enseñar a nuestros hijos a que ellos obedezcan por amor, por amor. Y entonces, hermanos, viendo esto, tenemos la promesa del Señor, y era una profecía desde Jeremías 31. La tenemos en Hebreos 10, 16, de que el Señor a través del Espíritu escribiría en nuestros corazones los mandamientos. Las recibimos en las Escrituras, las recibimos a través de la predicación, pero el Espíritu Santo las pone en el corazón. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de que aquellos días, refiriéndose al tiempo de Jesucristo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón. Y esta sería la diferencia de esta obra, de esta nueva vid a través de los pámpanos, que nos daría el alimento directamente, y es a través del Espíritu de Dios. Es decir, el que estaba ciego ahora puede ver, el que estaba aborreciendo la ley de Dios ahora tiene deleite y se deleita en la palabra del Señor. Otra cosa es amar a los hermanos. Amar a los hermanos. Dice el versículo 12 al 14, este es mi mandamiento, que os améis, ¿qué? Unos a otros.
Esta es la prueba social, ¿verdad?, de la fe. Nadie puede decir que es un verdadero cristiano y fiel al Señor si no ama a los hermanos. En el amar, en interesarnos, en preocuparnos. O sea, el verdadero cristianismo es la iglesia. Cristo dio su vida por la iglesia. Él la hizo, la fundó. Y es un cuerpo de creyentes que se aman. ¿Cómo le vamos a decir al mundo que Dios nos ama y que nos amamos si de verdad no nos amamos nosotros mismos? Tenemos que amar, el Señor lo dijo aquí, que nos amemos unos a otros. Y eso es preocuparnos unos por otros. Vivimos en una sociedad de tanta privacidad, de que a nadie le interesa lo de los demás, ¿no? Ese es el asunto. Estamos también muy distanciados a veces, pero tenemos que hacer el esfuerzo de preocuparnos unos por otros. Y finalmente, Cristo nos da dividendos. Fíjense que todo esto tiene sus bendiciones y sus recompensas. En Gálatas capítulo 6 nos dice una gran verdad que yo sé que ustedes la conocen también. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará. Es decir, de todo lo que el hombre sembrar, de eso va a recibir o va a segar. O sea, recogemos de lo que sembramos, ¿sí o no? No es así. Si usted quiere recibir amor, ¿qué usted tiene que hacer? Sembrar amor, bastante amor para recoger algo de amor, ¿no? Para recoger. Si usted quiere sembrar amistad, pues usted tiene que ser amigo, empezar a brindar amistad. Y es así, sucesivamente. Bueno, el cristiano lleva frutos. Vamos a terminar con esta parte. Miren qué bonito, como en Juan 15, el versículo 2 dice que llevamos fruto. Es decir, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Es decir, ese no es de él no, será al final echado al fuego, ¿no? Para eso nada más sirve. Y lo que significa aquí es que aquel, aunque esté metido en la iglesia de cabeza, pero si no da frutos del Espíritu de Dios, ese no está conectado de verdad a Cristo. Pero dice que lleva más fruto en el versículo 2, la segunda parte, que es el propósito, que lleve fruto, pero que lleve cada vez más fruto. Dice, lo limpiará para que lleve, ¿qué? Más fruto. Hay que podarlo, ¿no? Hablábamos de podar los árboles. Bueno, ahí está. Y tenemos nosotros que limpiar aquello que nos interfiere con ese dar fruto. Lleva mucho fruto, porque lleva más fruto, lleva mucho fruto. El Señor quiere que llevemos aún más. Dice, el que permanece en mí y yo en él, lleva, ¿cuánto fruto? Mucho fruto. Y al final todo es para la gloria del Señor. El versículo 8 dice que todo es para la gloria de Dios. En esto es glorificado mi Padre. ¿Quién quiere glorificar a Dios? ¿Quién quiere glorificar a Dios? Lo glorificamos a Él, ¿saben cómo? Llevando frutos para el Señor. Las personas a veces piensan hoy en día que glorifican a Dios porque están en un culto y se emocionan con las alabanzas y están glorificando a Dios porque están gritando bastante. Miren, hermanos, aquí dice la palabra del Señor que glorificamos a Dios si llevamos mucho fruto. Usted podrá gritar y brincar todo lo que usted quiera, pero si su vida no lleva los frutos espirituales de Dios, usted pierde su tiempo. Brinque todo lo que usted quiera, que es en vano. Porque lo que de verdad cuenta es lo que Dios ve en el corazón, lo que llevamos por dentro, que le amamos, que estamos comprometidos con su palabra, que la leemos, que nos alimentamos, que queremos obedecerla, que queremos ser parte de la misión de Dios. Estas son las cosas reales. Entonces hay una respuesta divina a la oración. Miren qué orden tan perfecto. Cuando todo esto sucede, la oración tiene verdadero efecto. Dice, si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, lo cual quiere decir que usted lleva mucho fruto, dice, pedid todo lo que queréis. ¿Y qué será? Os será hecho. ¡Ah, qué bonito! ¿Cuántos queremos que toda oración nuestra sea contestada, verdad, del Señor? Miren, aquí está lo que tenemos que hacer. Llevar fruto, permanecer, ser fiel al Señor. Y cuando pedimos al Señor, el Señor va a derramar y va a dar. Hay una vida de gozo también, miren, no se queda allí, sino que nos da también gozo en el corazón, aún en las pruebas, aún en las aflicciones. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Dios nos ha llamado, hermanos, a unirnos a Él
para la obra en este mundo. Esta es la idea de estar conectado a Cristo como pámpanos, ¿verdad? ¿Hay alguien que no se siente que es un pámpano hoy en día aquí presente? El llamado es muy sencillo, es venir a Cristo, reconociéndose pecador, necesitado de la misericordia y de la gracia de Cristo, y con todo el corazón le está pidiendo al Señor: Señor, ayúdame, yo quiero ser un pámpano, yo quiero llevar fruto, y yo quiero llevar muchos frutos, Señor. ¿Hay alguien que se atreve a dar ese testimonio aquí solamente levantando su mano y dice: sí, pastor, yo? Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Yo sé que muchos de ustedes, Dios te bendiga, hermano, ya son pámpanos, simplemente quieren llevar más fruto. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Qué bendición saber que estamos decididos siempre a venir al Señor y que Él nos recorte esa parte que no está funcionando bien en nuestra vida, que nos limpie, ¿verdad?, para dar mucho más fruto. Que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana.